Estás en el tren camino a casa y hay una escena muy erótica y, bueno, no lo es muy gracioso, porque es sexo en el tren. No hay sexo en el tren. A los 14 años, Diane Lane apareció en la portada de la revista Time. A los 18, era millonaria, con un rostro angelical, era una estrella adolescente perseguida por todo Hollywood. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más silenciosa se volvía. Y no fue hasta los 59 años que Diane finalmente admitió haber tenido romances con Timothy Hutton y Christopher Atkins, dos coprotagonistas de los que se sospechó durante mucho tiempo, pero nunca se confirmó. Desde su papel de ícono juvenil en Un pequeño romance hasta la escena inquietantemente intensa en Infiel que el público siempre creyó que involucraba sexo real, Diane Lane ha interpretado docenas de papeles emocionalmente complejos, ha soportado dos matrimonios fallidos, un arresto polémico e innumerables rumores que nunca se abordaron. Pero tras esa mirada triste, ¿quién es realmente Diane Lane? Esta es la historia que nunca se ha contado por completo y una que no querrás perderte. Diane Lane nació el 22 de enero de 1965 en la ciudad de Nueva York. Su madre, Colleen Lee Farrington, también conocida como Colleen Price, fue cantante de clubes nocturnos y modelo, y en su momento apareció como Miss Octubre de 1957 en la página central de Playboy. Su padre, Burton Eugene Lane, era profesor de interpretación en Manhattan y codirigía un taller de teatro con John Cassavetes. Trabajaba como taxista y posteriormente impartía clases de humanidades en el City College de Nueva York. Cuando Diane tenía apenas 13 días, sus padres se separaron. Su madre se mudó posteriormente a México y solicitó el divorcio. Aunque mantuvo la custodia hasta que Diane cumplió 6 años, la entregó a su padre al mudarse a Georgia. Desde entonces, Diane vivió con su padre en Nueva York durante muchos años, moviéndose de un hotel residencial a otro, a menudo acompañándolo en su taxi todos los días. Su infancia estuvo marcada por viajes por Manhattan en un viejo taxi, una educación irregular y una crianza poco convencional. No creció en un ambiente estable, sino que se sumergió en pequeños escenarios y en la vida bohemia de los artistas. Fue una época que la obligó a madurar rápidamente y a independizarse. A los 15 años, Diane se declaró emancipada de su padre. Voló a Los Ángeles para pasar una semana con Christopher Atkins, su coprotagonista y amigo de la novia de Short Creek. Diane lo describiría más tarde. Al regresar a Nueva York, se mudó con la familia de una amiga, pagó su propio alquiler y terminó la secundaria por correspondencia. Sin embargo, en 1981, su madre reapareció repentinamente y la secuestró, llevándola de vuelta a Georgia. Diane y su padre la demandaron y 6 semanas después se le permitió regresar a Nueva York. Después de ese incidente, Diane no habló con su madre durante 3 años, hasta que finalmente se reconciliaron. Durante su estancia en Georgia con su abuela pentecostal, Diane visitaba ocasionalmente el pueblo de Bardo, donde aprendió a vivir con sencillez, lejos del caos. Hablaba de comer carne salada, mantequilla, arreglar cortadoras de césped y vivir sin cargas. Para ella, fue una forma de mantener la calma y los pies en la tierra en el estresante mundo de Hollywood. Estas experiencias, desde el divorcio de sus padres, la inestabilidad en su vida, el distanciamiento de su madre hasta verse obligada a madurar rápidamente, ayudaron a convertir a Diane Lane en una mujer independiente, reservada con los medios y que siempre traza una línea clara entre la vida real y los papeles que interpreta. Diane Lane comenzó su carrera cinematográfica a los 13 años, protagonizando A Little Romance 1979, junto al legendario Laurence Olivier. La película no fue solo un trampolín, sino una explosión que catapultó a Diane Lane a la fama nacional de la noche a la mañana. En la pantalla no era simplemente una chica guapa, sino una auténtica actriz con un cuerpo adolescente, ojos expresivos, emociones matizadas y una profundidad de sentimientos que superaba con creces su edad. Menos de un año después, se convirtió en el centro de atención al aparecer en la portada de la revista Time del 13 de agosto de 1979 bajo el titular Los niños prodigio de Hollywood. La revista la describió como una brisa fresca en una era cinematográfica carente de naturalismo e instinto. El público no se enamoró de esta chica por su perfección. Se sintió atraído por la excepcional honestidad y pureza que transmitió a la pantalla. Diane Lane no actuaba como si recitara diálogos. Vivía en cada escena y conseguía que los espectadores, tanto adultos como niños, creyeran que cada emoción era real. Con tan solo 14 años, Diane ya se había ganado lo que muchos actores persiguen durante toda su carrera, la confianza del público. Y ese brillante comienzo se convertiría en la razón por la que, a pesar de todos los altibajos venideros, siempre recibiría el valor, la paciencia y el respeto más preciados de Hollywood.
Poco después, Diane continuó apareciendo en una serie de películas importantes como Touched by Love y Six Pack, y luego entró en una etapa de apogeo con títulos de gran repercusión como Rumblefish, The Outsiders, Streets of Fire y The Cotton Club. Muchas de estas fueron dirigidas por Francis Ford Coppola, quien le confió 3 papeles consecutivos, un extraordinario voto de confianza para una actriz adolescente. A los 18 años, Diane Lane ya era millonaria gracias a sus altos salarios, una agenda de rodaje apretada y una presencia constante en la gran pantalla. Sin embargo, la fama trajo consigo sombras. A medida que su carrera despegaba, Diane también se enfrentó a las facetas más duras de la fama. Siendo apenas una adolescente, se la relacionó repetidamente con sus coprotagonistas Matt Dillon, Michael Paré y Richard Gere. Simplemente por su química en pantalla, Diane a menudo tuvo que desmentir públicamente estos rumores o guardar silencio para proteger su privacidad. En una ocasión, comentó: que interprete a la amante de alguien en una película no significa que lo ame en la vida real, pero mucha gente no lo entiende. Además, la mayoría de los papeles que consiguió durante esta época eran variaciones de la novia ideal, lo que la encasillaba, y rara vez le ofrecía oportunidades para mostrar un mayor alcance emocional. El público comenzó a desdibujar la línea entre Diane, la actriz, y los personajes que interpretaba, obligándola a mantener distancia de los medios y a ser más selectiva con sus guiones. Diane Lane entró en Hollywood lanzándose directamente al estrellato, un camino impresionante pero arriesgado, y tuvo que aprender pronto que ser famosa no es lo mismo que ser comprendida y que ser una gran actriz no basta. También hay que saber sobrevivir en un mundo deseoso de escribir tu historia por ti. Tras años encasillada como la novia de la pantalla y viviendo en la confusa frontera entre el personaje y la realidad, Diane Lane entró en una nueva etapa en su carrera, una en la que no solo actuó, sino que exigió ser escuchada como una artista plenamente formada. En 2002, protagonizó Infiel, dirigida por Adrian Lyne, interpretando a Connie Sumner, una esposa que engaña, no por lujuria, sino por una profunda sensación de soledad y desconexión dentro de una vida aparentemente perfecta. Fue la primera vez que Diane recibió un personaje tan complejo y emocionalmente conflictivo. La escena en la que Connie se sienta en un tren después de su primera aventura, sin diálogos ni sexo, solo manos temblorosas, ojos aturdidos y respiraciones entrecortadas, se convirtió en un hito cinematográfico. Años después, todavía se la considera un ejemplo perfecto de actuación en silencio. Lo que poca gente sabe es que la escena no estaba en el guión original. En una entrevista con The Jess Cagle Show, Diane reveló: habíamos terminado la grabación y estábamos llevando el tren de vuelta a la estación, cuando Adrian Lyne dijo: simplemente graben algo. No pregunté nada. Simplemente cerré los ojos y empecé. Lo filmamos en una sola toma. Nunca más lo hicimos. En un programa nocturno con Conan O'Brien, se rió y dijo: no hay escena de sexo en el tren, pero todos creen que sí. Ese es el poder de la emoción y la lente. Su interpretación de Connie le valió una nominación al Oscar a Mejor Actriz y el premio a la Actriz del Año en los Premios de Cine de Hollywood. Pero lo más importante es que redefinió su imagen ante el público. Ya no era la novia adolescente, ya no estaba definida por ningún coprotagonista masculino, sino una verdadera actriz, capaz de llevar adelante una película entera con solo su mirada y su silencio. Después de Infiel, Diane Lane no bajó el ritmo. Menos de un año después, regresó a la gran pantalla con Bajo el Sol de la Toscana, 2003. Una película con un tono completamente diferente, pero que catapultó su carrera a un nuevo nivel. En la película, interpretó a Frances, una mujer de mediana edad recién divorciada que deja su antigua vida en Estados Unidos para comprar una villa deteriorada en la Toscana y empezar de cero. El personaje no nació fuerte, fue alguien que cayó al fondo y se vio obligada a reconstruirse. Frances no buscaba el amor, se buscaba a sí misma. Diane Lane infundió en el papel una experiencia real. En una conversación en Late Night con Conan O'Brien, confesó que rodar en la Toscana parecía unas vacaciones de ensueño, pero después de 5 semanas se volvió abrumador. Ella compartió con franqueza: me había comido todo el vino, todo el aceite de oliva, había probado toda la pasta y extrañaba tanto a mi hija que solo quería volar a casa. Lloré, ya no quería estar en el paraíso. El papel le valió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en un musical o comedia, pero aún más importante, la imagen de Frances, una mujer que superaba un desamor, fuerte sin pretensiones, se convirtió en un nuevo símbolo para las mujeres de mediana edad en Hollywood. Sin dramatizar el dolor ni mostrar la fragilidad, Diane Lane retrató el renacimiento de una manera profundamente humana, lenta, torpe, pero auténtica. Con Bajo el Sol de la Toscana,
Diane ya no era solo una actriz que había superado la fama de la adolescencia, sino una mujer adulta que conectaba con toda una generación de mujeres que se buscaban a sí mismas tras una pérdida. Tras Infiel y Bajo el sol de la Toscana, Diane Lane no se repitió. Se aventuró en el mundo de las mujeres silenciosas e imperfectas, a menudo ignoradas por la historia, pero cuyo mundo interior rebosaba de rebeldía silenciosa. En Un paseo por la luna, 1999, interpretó a una esposa que se aleja del matrimonio que una vez eligió. Mientras su esposo está ausente por trabajo y las vacaciones de verano se convierten en un vacío, el personaje de Diane lo traiciona discretamente, no porque el amante sea irresistible, sino porque ya no se reconoce en la vida apacible de una esposa obediente. La película no contiene confrontaciones dramáticas, solo la mirada de una mujer que sabe que está haciendo mal, pero no puede detenerse. El papel le valió a Diane una nominación a los premios Independent Spirit, pero aún más importante, marcó una nueva etapa: actuar con emoción, no con diálogo. En Secretariat 2010, Diane se transformó en Penny Chenery, una ama de casa de mediana edad que hereda a regañadientes la granja de caballos de su padre. En el mundo machista de las carreras de caballos profesionales, donde los hombres toman todas las decisiones y se espera que las mujeres guarden silencio, Penny no solo sobrevive, sino que lidera a Secretariat para convertirse en uno de los mejores caballos de carreras de la historia estadounidense. Este papel rompió con los estereotipos basados en la edad y sirvió como la silenciosa declaración de Diane: ya no interpreto a la amante, interpreto a la líder. Después llegó Trumbo, 2015, donde Diane se retiró del centro de la pantalla para interpretar a Cleo Fincher, la esposa del guionista Dalton Trumbo durante la era de la lista negra de Hollywood. No era un papel diseñado para conmover. Cleo era el tipo de mujer que rara vez se ve en el cine, soportando en silencio el peso de las decisiones de su marido, sin quejarse, sin huir. Diane lo transmitió con una determinación sofocante, sin necesidad de grandes discursos. Con solo estar allí, transmitía el peso que soportaba su personaje. Además de retratar a mujeres fuertes en silencio, Diane también retornó al romance en Noches de Tormenta, 2008, reuniéndose con Richard Gere después de más de 2 décadas. Esta vez, no eran jóvenes amantes apasionados, sino dos personas adultas que habían perdido el amor y buscaban la confianza mutua. Diane y Gere actuaron como si se hubieran amado en la vida real, y el público lo creyó. Porque esa química no necesita ser demostrada, habla por sí sola en cada mirada y en los largos silencios compartidos entre dos almas que intentan sanar. Durante muchos años, Diane Lane mantuvo una imagen tranquila y reservada ante el público. Nunca dada a los dramas de la alfombra roja ni a las declaraciones polémicas, era ampliamente vista como el tipo de artista que vivía para su oficio y evitaba el escándalo. Pero en 2005, durante una entrevista con la revista Esquire, Diane rompió inesperadamente su prolongado silencio con una confesión que dejó a muchos atónitos. Tuve aventuras con Timothy Hutton y Christopher Atkins. Diane Lane, Esquire, 2005, sin evasivas ni reproches. Lo dijo sin rodeos, como si se deshiciera de un peso que llevaba mucho tiempo cargando. Esa confesión no solo sacudió a los medios, sino que obligó al público a repasar años de rumores románticos que habían circulado en torno a ella desde la década de 1980. Las especulaciones antes ignoradas sobre Matt Dillon, Michael Paré y Richard Gere cobraron de repente nueva fuerza. Pero lo que realmente hizo resonar esta confesión no fueron los nombres de Timothy Hutton y Christopher Atkins. Fue la contradicción que reveló una mujer que tan a menudo interpretaba personajes heridos por la traición. En la vida real, había cruzado esa misma línea. Esa paradoja convirtió a Diane Lane, considerada durante mucho tiempo un símbolo de emoción cruda y honesta, en una figura de mayor complejidad, de lo correcto y lo incorrecto, de rol y realidad, de víctima y transgresora. Algunos fans se sintieron decepcionados, pero otros creían que su honestidad demostraba que Diane no estaba fingiendo, estaba viviendo, incluso cuando la verdad no le favorecía. Desde pequeña, Diane Lane no era ajena a que el público siguiera su vida privada. Pero entre todas las relaciones de las que hablaba la gente, Christopher Lambert fue con el que más tiempo permaneció y el que aún la hacía sonreír cada vez que lo mencionaba. Se conocieron en París en 1984, mientras Diane promocionaba una película. Ambos estaban en la cima de sus carreras. Él, una estrella europea. Ella, un ícono emergente de Hollywood. No tardó mucho en surgir un romance transcontinental. 4 años después, en 1988, se casaron. Su matrimonio no fue ruidoso ni se dejó llevar por la prensa sensacionalista, y quizá por eso se recuerda como uno de los pocos capítulos de paz en la a menudo turbulenta vida de Diane Lane.
Tuvieron una hija, Eleanor Jasmine Lambert, nacida en 1993, a quien Diane más tarde llamaría la guía en cada decisión de su vida. Pero como muchas parejas en la industria del entretenimiento, Diane y Lambert no pudieron escapar de las presiones de la distancia, las agendas apretadas y el choque cultural. Se divorciaron en 1994 tras 6 años de matrimonio, sin escándalos ni rencores. Tras el divorcio, ambos continuaron sus caminos por separado y reencontraron nuevas relaciones. Diane Lane se casó con el actor Josh Brolin en 2004, mientras que Christopher Lambert se casó con la actriz G. Missy Haft en 1999. Aunque ese matrimonio solo duró un año, de 2007 a 2014, salió con la actriz Sophie Marceau. Cabe destacar que, aunque no pudieron seguir siendo marido y mujer, Diane nunca habló mal de Lambert. En cambio, solía enfatizar que nos amábamos de verdad, pero a veces el amor solo no basta. Lo admirable es que, a pesar de la separación, mantuvieron una amistad genuina, criando a su hija como verdaderos compañeros. No todas las relaciones que terminan resultan en una pérdida. Algunos matrimonios, como el de Diane y Lambert, concluyen con aceptación y crecimiento, no con resentimiento. Y así es como Diane Lane elige vivir en silencio, con responsabilidad y sin culpar a nadie. Tras su divorcio de Christopher Lambert, Diane Lane tardó casi una década en abrir su corazón de nuevo. Y cuando lo hizo, eligió a alguien igual de complejo, Josh Brolin, un actor conocido por su aspecto rudo y una vida privada llena de turbulencias. Se comprometieron en julio de 2003 y se casaron el 15 de agosto de 2004. Desde fuera, parecían una pareja ideal. Ambos habían sufrido desengaños amorosos, ambos eran maduros, ambos respiraban con la misma intensidad. Pero poco más de 4 meses después de la boda, la relación vivió su primer capítulo oscuro. El 20 de diciembre de 2004, Diane Lane llamó a la policía tras una intensa discusión con Brolin en su casa. Josh Brolin fue arrestado por un delito menor de violencia doméstica, un cargo que rápidamente desató el revuelo mediático. Sin embargo, Diane se negó a presentar cargos y su portavoz posteriormente describió el incidente como un malentendido. No se inició ningún proceso judicial ni se culpó públicamente a nadie, pero la imagen de la pareja ya no era la misma. Lane no hizo declaraciones a la prensa, no acusó ni se defendió ante los medios, guardó silencio. A partir de ese momento, Diane Lane pareció retraerse aún más, evitando eventos públicos y dedicando más tiempo a ser madre y el sostén silencioso de su hogar. El matrimonio duró casi una década, pero finalmente fue Diane quien decidió distanciarse. Ella y Brolin solicitaron el divorcio en febrero de 2013 y se formalizó el 27 de noviembre de ese mismo año. Ninguno habló mal del otro en público. No hubo batallas legales ni campañas mediáticas tras el divorcio. Todo transcurrió en silencio, como siempre había hecho Diane al afrontar el dolor, sin hacer ruido, pero con determinación. Tras el divorcio, tanto Diane Lane como Josh Brolin continuaron con sus vidas y carreras. Brolin continuó cosechando éxitos como actor. También declaró que llevaba sobrio desde 2013, tras varios incidentes relacionados con el alcohol. Si su primer matrimonio terminó con respeto mutuo y gracia, el segundo dejó su huella discreta en la tensión y las limitaciones emocionales. Diane Lane nunca se declaró víctima, pero su decisión de dar un paso atrás, guardar silencio y alejarse fue la declaración más clara que pudo hacer sobre el respeto propio y la fortaleza silenciosa. En la pantalla, Diane Lane a menudo retrata a mujeres que perseveran, que luchan con sus emociones y que poseen una profunda profundidad, desde la atormentada Connie en Infiel hasta la renacida Frances en Bajo el Sol de la Toscana, o Martha Kent, la personificación del sacrificio silencioso. Pero una vez que las cámaras dejan de grabar, no transmite esas emociones. Diane Lane en la vida real es otra historia. En un programa de entrevistas, cuando le preguntaron sobre sus habilidades culinarias, se echó a reír. Solo soy bueno interpretando a alguien que sabe cocinar en las películas. En la vida real, he comprado comida para llevar y he fingido que la había preparado yo mismo. Una de esas mentiritas adorables. Sin pretender ser perfecta, Diane admite sus defectos con facilidad, y eso es precisamente lo que la hace tan cercana. Una actriz nominada al Oscar quiere un símbolo de atractivo en la portada de la revista Time, pero también alguien que, torpe con una tostadora, no sepa distinguir un huevo de gallina de uno de pato. En una entrevista para Playboy en 1995, también reveló un interés personal bastante peculiar e inesperado. Estoy obsesionada con las botas altas. Tengo una colección entera de tacones altos. Me encanta la sensación de que me levanten unos centímetros. Seductora, divertida e instintiva. Así es Diane Lane cuando no está en el papel.
le encanta coleccionar muebles antiguos, disfruta caminando, practica yoga, monta a caballo y pasa todo el tiempo posible con su hija, Eleanor, sin pretensiones ni tendencias. Vive a su manera, sencilla pero nunca ordinaria. Quizás por eso el público siempre percibe algo tan genuino en Diane Lane. Ya sea en pantalla o fuera de ella, no crea una imagen. Simplemente vive como ella misma, a veces un poco rara, a veces un poco excéntrica, pero nunca falsa. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood que recurren a los medios para desnudar su alma, Diane Lane elige un camino diferente. No contraataca cuando la incomprenden, no llora en público tras un desamor, guarda silencio, como si lo que sucede en su vida solo ella necesitara comprenderlo. Algunos dicen que ese tipo de silencio es debilidad, pero para Diane es fortaleza. Silencio no porque no haya nada que decir, sino porque no hay necesidad de decirlo. Tras 2 matrimonios fallidos, un arresto polémico y un torbellino de rumores románticos que le han durado toda la carrera, aún protege un espacio privado, uno al que la prensa no puede acceder y donde la fama no tiene poder sobre sus emociones. Algunas estrellas se hacen recordar por el ruido. Diane Lane eligió dejar huella en silencio, sin escándalos, sin campañas explosivas de taquilla, sin una presencia mediática saturada. Solo una mujer que se pone frente a la cámara, habla con la mirada y convierte el dolor en arte. En 2005, VH1 la colocó en el puesto 79 de su lista de las 100 estrellas infantiles más grandes, reconociendo una verdad innegable. Diane Lane alcanzó alturas extraordinarias desde el principio. Ese mismo año, también fue nombrada 7ª en la lista de las estrellas más atractivas mayores de 40, no por perseguir los estándares de belleza, sino porque, a pesar de su edad, Diane encarnaba resiliencia, experiencia y un aura inigualable. El público la adora por una razón. Diane Lane nunca interpreta el mismo papel 2 veces. Desde Connie en Infiel, hasta Frances en Bajo el Sol de la Toscana, o Martha Kent en el universo DC, cada mujer tiene su propia historia, llena de cicatrices, contradicciones y luz. Diane no pinta a sus personajes, los desgrana capa por capa, miedo a miedo, y ofrece al público reflexiones crudas y cercanas sobre sí mismas. Pocas actrices mantienen una carrera exitosa después de los 40. Diane Lane es diferente, no solo ha perdurado, sino que ha evolucionado. No lucha por ser el centro de atención, no se presenta como un ícono feminista, no hace grandes declaraciones. Su tranquilidad, sin pretensiones de nada, sin ataduras a ninguna moda, es su voz más poderosa. Pocos saben que Diane Lane también dedica tiempo al trabajo comunitario. Colabora discretamente con Heifer International, apoyando programas globales de alivio de la pobreza, sin anuncios llamativos ni campañas públicas de donaciones, solo acción serena y comprometida, silenciosa, pero siempre indiferente, invisible, pero siempre presente. El legado de Diane Lane no se mide en estatuillas doradas, sino en la confianza que el público deposita en ella cada vez que aparece. Cuando llora, nos duele. Cuando calla, la entendemos. Cuando se va, la extrañamos. Y eso es algo que pocos en la industria del entretenimiento pueden conservar. Durante 4 décadas, una honestidad absoluta en su arte y en su forma de vivir. Ya no es el centro de romances sensacionalistas ni papeles importantes en el cine. Diane Lane ahora elige un ritmo de vida más tranquilo, más calmado y más autodirigido, tal como ha enfrentado todas las tormentas de las últimas 4 décadas. Sigue actuando, pero no para mantener la fama. Simplemente es parte de su esencia. En la pantalla chica, Diane dejó una fuerte impresión como una política ingeniosa en House of Cards, 2018, y más recientemente como Slim Keith, un ícono de la alta sociedad de Nueva York en la serie Feud, Capote vs. The Swans, 2024. El papel le valió una nominación al Emmy, reafirmando que a sus casi 60 años, Diane Lane no solo está sobreviviendo en Hollywood, está redefiniendo lo que significa ser una actriz madura, polifacética y valiente. Sin mansiones lujosas, sin fiestas, sin redes sociales ruidosas. Diane opta por un estilo de vida minimalista, practica yoga todas las mañanas, monta a caballo los fines de semana y camina siempre que puede, colecciona muebles antiguos, disfruta de los arreglos florales, la jardinería y la lectura. En una entrevista, Diane dijo que mantener su mente y cuerpo sanos cada día es más importante para ella que ser el centro de atención. Sobre todo, dedica todo el tiempo posible a su hija, Eleanor Jasmine Lambert, nacida en 1993. Fruto de su primer matrimonio con Christopher Lambert, Eleanor es ahora modelo y escritora independiente. No siguió los pasos de su madre en la actuación, pero aún conserva el espíritu de un artista independiente, habiendo aparecido en Vanity Fair, número y protagonizado varias campañas de moda en Nueva York.
Diane una vez dijo que Eleanor es mi alma gemela, la razón por la que no me pierdo en un mundo lleno de ruido. A sus 60 años, Diane Lane no desea aferrarse a la juventud. Una vez dijo, envejecer es un privilegio, cada arruga es un recuerdo. En una industria obsesionada con la juventud y la tersura, esa afirmación suena a manifiesto. Sin cirugía estética ni idealismo, Diane Lane acepta el envejecimiento como parte del proceso, hermosa, con múltiples facetas y rica en experiencia. Diane Lane no necesita proclamarse leyenda, porque con solo ver cómo ha evolucionado a lo largo de 4 décadas, desde la niña de 13 años en la portada de la revista Time hasta la mujer de 60 años sentada tranquilamente en un set nominado al Emmy, se comprende que algunos talentos no necesitan ruido para ser recordados. Sigue siendo hermosa, no por cirugía ni por una iluminación perfecta, sino porque se atreve a lucir cada arruga, cada cicatriz de la vida como una insignia de honor. En un Hollywood ostentoso y despiadadamente selectivo, Diane Lane es la prueba viviente de que la belleza natural y la resiliencia nunca pasan de moda. ¿Qué opinas? ¿Es Diane Lane una actriz poderosa e infravalorada o simplemente una estrella adolescente que brilló con luz propia y luego se apagó? ¿Cuál de sus papeles te impactó más? ¿Y qué es lo que te llega al corazón de ella? ¿Tienes el coraje de dejarte envejecer como ella? Deja un comentario abajo y cuéntanos qué piensas. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuestro próximo retrato inspirador. Tenemos más historias que contar sobre estrellas que no solo brillan, sino que iluminan el camino de los demás. Toque el video en la pantalla para seguir explorando estos increíbles viajes.